Bueno, en primer lugar, me llamo Sara González, trabajo en el Centro Tecnológico del Metal y vamos a intentar daros una visión general de lo que pone en el título de la ponencia, que es la financiación de la I+D+I. A ver, que voy a encender esto primero, si no, no va a funcionar. ¿Por qué estamos aquí? Porque hay un programa que se llama Murcia Innova, que está financiado por la Escuela de Organización Industrial, por el Servicio Regional de Empleo y Formación de Murcia y por los fondos europeos FEDER, que han decidido que es importante promover la innovación dentro de las empresas de la región como elemento de crecimiento en el territorio. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Pues vamos a ponernos un poco en situación de dónde estamos, os vamos a explicar a muy grandes rasgos en qué consiste el Centro Tecnológico del Metal y por qué está involucrado en esta historia, en qué consiste el programa, que la mayoría de vosotros lo conoceréis, pero por si acaso hay alguien que no conoce los detalles y demás, pues que se ponga en situación. Y luego ya vamos a empezar con la parte que más nos repercute directamente, que es la de la ponencia específica de la financiación de la I+D. Desde tres puntos de vista, el regional, el nacional y el europeo. El Centro Tecnológico del Metal es una asociación sin ánimo de lucro que se creó en el año 1997, momento en el que un conjunto de empresarios del sector de fabricación de extintores decidieron que tenían que unirse para crear una estructura común que les diera soporte para el desarrollo de sus actividades. No tenían un sitio cercano para probar sus productos, para hacer sus ensayos y demás, y decidieron que ya era el momento y que tenían una masa crítica suficiente como para poder establecer algo cerca de donde estaba la mayor producción. Se juntaron con otros empresarios del sector metalmecánico en general y pidieron la colaboración de la administración regional. De todo ello, de todo ese conjunto, terminó resultando lo que hoy es la Asociación Empresarial Centro Tecnológico del Metal, que es donde nos encontramos y que, como tal asociación, tiene asociados que forman parte de, a su vez, diversos sectores económicos de la región. Destacan sobre todo el de maquinaria en general, pero también hay un punto importante relacionado con la agricultura y también con la fabricación de productos metálicos. La palabra metal parece como que identifica mucho y que sectorializa y focaliza mucho, pero en realidad es un centro que trabaja en temas muy transversales, como vamos a ver después, transversales y variados a la vez. El centro tiene dos pilares fundamentales de actuación. La provisión de servicios tecnológicos a las empresas y, por otro lado, el desarrollo de actividades de I+D+I también junto con las empresas. Además, el objetivo, la misión principal del centro es el fomento de la competitividad de las empresas a través de la investigación, desarrollo e innovación. Por tanto, se hacen otras actividades que son complementarias a estos servicios tecnológicos y a estas actividades específicas de I+D+I, que son fuente de movilización de las empresas para que instauren la cultura de la innovación en el sentido más amplio de la expresión dentro de sus organizaciones. Un ejemplo es el desarrollo del proyecto Murcia Innova, que posteriormente explicaremos. El centro cuenta con, esto es un mapa de las instalaciones, donde se ven los diferentes edificios que albergan instalaciones que facilitan el desarrollo de esos dos pilares que comentábamos anteriormente. Dentro de esas instalaciones se encuentran los laboratorios. Unos están más dirigidos a desarrollar actividades de I+D+I, que se ven en azul en la presentación, y luego hay otros laboratorios que son auxiliares desde el punto de vista de la I+D,
pero importantes desde el punto de vista de actividad del centro y de resolución de necesidades de las empresas, como son los que veis en la diapositiva, que no me voy a repetir, que lo podéis leer fácilmente. Tenemos, por un lado, los servicios que se facilitan en buena parte a través de los laboratorios, pero no solo, y tenemos las actividades de I+D, que es el otro pilar de actividades del centro. ¿Cuáles son las líneas principales de actuación? Como decía antes, la palabra metal parece que focaliza mucho, pero en realidad lo que hace es ampliar el espectro de posibilidades de una manera bastante considerable. Como sería muy complicado el explicar cada una de las cosas que hacemos en el centro por los diversos departamentos, desde el punto de vista de I+D+I, hemos centrado las actividades o hemos intentado englobarlas a través de estos conceptos: la corrosión y protección, ingeniería de materiales, por un lado, la modelización del fuego y nuevas técnicas de protección y extinción de incendios, y por otro lado, el diseño y el desarrollo de maquinaria. Todas estas actividades lo que intentan es fomentar que el centro pueda llevar a cabo sus objetivos, que, como decía antes, es la mejora de la competitividad a través de la I+D+I. En este sentido, el centro no solamente provee servicios sin más, no solamente desarrolla actividades de I+D sin más, sino que intenta crear un conglomerado de actuaciones y un entorno, un ecosistema que facilite las relaciones con las empresas para que haya un feedback que permita crecer y que permita ampliar las actividades que se hacen o el ámbito de actuación de estas actividades. En este sentido, se apoya sobre todo a las pymes. ¿Y por qué a las pymes? Porque nosotros actuamos como un departamento externo de I+D+I de las empresas. ¿Quién puede necesitar más esa externalización de esa parte que tiene que estar incluida dentro de una empresa? Una pyme. Una gran empresa, en principio tiene capacidad suficiente como para poder tener un departamento interno de I+D, incluso centros propios para desarrollar sus actividades. Sin embargo, una pyme está a otras cosas o tiene los recursos que tiene los destina de manera diferente, y además para eso también estamos los organismos intermedios que podemos facilitarles la labor. Es a través de todas estas acciones que facilitamos la vida a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas principalmente, en su camino por la innovación. Siempre hay, o siempre se ha dicho que hay, una ruptura o una falta de entendimiento entre el mundo académico / científico y el mundo empresarial. Hablan diferentes idiomas, se comportan de manera diferente, la cabeza la tienen estructurada de manera diferente. ¿Qué hacemos los centros tecnológicos? Traducir. Traducimos a los científicos para que lo entiendan los empresarios y traducimos a los empresarios para que lo entiendan los científicos. Al menos lo intentamos y de vez en cuando lo conseguimos, con lo cual pues, lo suyo es seguir en ello. Tenemos varios departamentos. La mayoría de ellos se dedican o bien a la provisión de servicios tecnológicos o bien a la realización de actividades de I+D+I, pero luego hay otro, aparte del de administración, que es el componente interno que toda organización tiene que tener, el departamento de proyectos. El departamento de proyectos se encarga de facilitar esa traducción, entre otras cosas. ¿Y de qué más se encarga? De ayudar a la empresa en todo el ciclo del proyecto, de gestionar aquello que se llama innovación, aquello que se llama acción de I+D+I. Desde la identificación de lo que es un posible proyecto de innovación, de I+D+I, lo voy a utilizar el término en el sentido amplio de la palabra para no entorpecer demasiado el discurso, hasta la justificación de la posible ayuda que se haya solicitado para facilitar el desarrollo de esa actividad. ¿Cuál es el itinerario normal de esto? La empresa me he equivocado de botón. La empresa detecta una necesidad, o bien a través del día a día de esos laboratorios se detecta esa necesidad,
El Centro Tecnológico del Metal lo que tiene es personal y equipamiento para resolverla, por eso somos un organismo intermedio, vamos a decir, y el trabajo en común, esa es la palabra clave de esa frase, facilita la consecución del objetivo. Es decir, el centro trabaja en conjunto con la empresa, no son elementos separados que cada uno va haciendo lo suyo, no se hablan entre sí y a ver qué resultado da. Es importante que la empresa se involucre en el proyecto y que el centro sepa guiar a la empresa para que pueda hacer aquello que tiene que hacer para conseguir, una vez más me he equivocado de botón, perdón, para conseguir la solución tecnológica, que es lo que se busca con esa actividad. Por resumir, ¿qué es el Centro Tecnológico del Metal? Pues es una entidad que está a disposición de las empresas, principalmente pymes, como decía antes, puesto que son nuestro cliente natural. Lo que hacemos es resolver las necesidades de las empresas, siempre, incluso cuando realizamos actividades de I+D propias y demás, siempre están enfocadas a buscar una problemática que exista en el tejido empresarial con el que nosotros tenemos relación, y formamos parte de ese sistema que está orientado a la empresa y que ofrece servicios transversales y especializados. Transversal es importante, pero especializado también, porque eso es lo que da el valor diferencial respecto a la actividad normal de la empresa, ¿no?, por decirlo así. Y promovemos la cultura de la innovación de las empresas porque eso está entre nuestros objetivos. Pasamos a explicar cuál es el proyecto en el que estamos inmersos actualmente y que nos trae aquí, y es el proyecto Murcia Innova. ¿En qué consiste? Es un proyecto que se enmarca en un convenio de colaboración entre la Escuela de Organización Industrial y el Servicio de Empleo y Formación de la región de Murcia. ¿Qué es lo que se busca? Fomentar la innovación y mejorar la competitividad de las pymes de la región. Entra en línea con la filosofía y la misión del centro. Lo que se busca es potenciar ese desarrollo económico a través de ese fomento de la innovación y de la mejora de la competitividad a través de la implementación de un servicio de consultoría que se ofrece a las empresas y que no tiene coste para estas. El razonamiento del proyecto es: se captan 200 empresas que puedan tener un interés en meterse en esto, se selecciona a 150 que pasan a formar parte de las pymes, porque uno de los requisitos es que sea pyme, pasan a ser acogidas por alguno de los 23 agentes de la innovación que se han seleccionado y formado para poder desarrollar esta actividad de apoyo y consultoría a las empresas dentro del proyecto. Estos agentes se encargan de realizar diagnósticos de innovación a estas 150 elegidas y se les acompaña en la implantación de los planes de acción que se han identificado a partir de ese diagnóstico. ¿Quién forma parte del proyecto? Pues no solamente el Centro Tecnológico del Metal. En UTE, con Auren, se ha configurado un equipo de trabajo donde se complementan los conocimientos y capacidades tanto de una entidad como de la otra para crear el grupo de trabajo común que permite desarrollar las actividades previstas de la manera más óptima posible. ¿A quién tenemos que tener en cuenta dentro de este proyecto? Por un lado, los formadores, que son los que transfieren conocimiento a los agentes de innovación. No hay que olvidar que en cierto modo también tiene ese componente, y por eso está involucrado el SEF, de también fomentar el empleo y las posibilidades de empleabilidad de las personas, ¿no?, que forman parte del proyecto. Los agentes de innovación, que son quienes colaboran en la elaboración de los diagnósticos y quienes guían a las empresas en esa implantación de los planes de innovación. Por otro lado, tenemos a los consultores, que ayudan a los agentes de innovación a
hacer el trabajo de la manera más adecuada posible. Y por último, pero las más importantes, las 150 pymes que se benefician del desarrollo del proyecto y que reciben esa labor de consultoría que se realiza por todos los anteriores. Y el plan de trabajo que se lleva a cabo por PYME es esa elaboración de diagnóstico e implementación del plan de mejora posterior. Tiene esas fases, la de diagnóstico, plan de acción y seguimiento, que permite, es que no me gusta leer las diapositivas, no me gusta repetir mucho, pero bueno, básicamente se cubren distintos espectros de la actividad de la empresa, desde el punto de vista de marketing, desde el punto de vista de organización, en todos los ámbitos para identificar esas áreas de mejora que se consideran prioritarias por parte de la empresa. En total, por un periodo de 6 meses y durante 86 horas por beneficiario, las empresas tienen esa posibilidad de identificar sus necesidades y de establecer mejoras o establecer acciones que les permitan llevar a cabo esas mejoras. Este es el desglose de las horas que cada PYME tiene disponibles para la consultoría, divididas en las distintas fases. Y el calendario inicial y que estamos desarrollando es el que veis. Se inicia, bueno, finales del año pasado, más o menos, y se terminará a mediados de agosto con la terminación de la implantación de los planes de acción. Y ya pasamos a la parte principal de la charla, que es la financiación de la I+D+I. Como he dicho, vamos a verlo desde el punto de vista regional, desde el punto de vista nacional y desde el punto de vista europeo. Unos ámbitos más que otros en función de las líneas que estén abiertas actualmente o que haya previsión de convocatoria. Desde el punto de vista regional, el Instituto de Fomento, el INFO, ha convocado hace como 15 días aproximadamente una serie de ayudas. Alguna está abierta y otras hay que esperar al 27 de mayo, me parece, para poder iniciar la solicitud, pero en cualquier caso ya estamos en periodo convocatoria, ¿no? Tiene un paquete de ayudas amplio, de las cuales vamos a hablar aquí de los cheques, del cheque TIC y del cheque de innovación, y de los proyectos de I+D+I, porque son los que más relación tienen con el motivo del proyecto y con las actividades que desarrollamos. Por un lado, el cheque TIC. De manera muy resumida, porque siempre es conveniente que si alguien va a solicitar una ayuda, que se lea la convocatoria completa. Esto lo único a lo que aspira es a hacer una foto del esquema. Siempre hay que tener en cuenta los intríngulis de la convocatoria, pues para ver si nuestra empresa cumple todos los requisitos, para ver cuál es el procedimiento que tenemos que hacer, si hay pasos previos que dar, conocerlos para que luego no nos pille el toro y que perdamos la posibilidad de participar en la convocatoria por no haber hecho previamente los deberes. Con lo cual, os invito a que leáis en la página del Info la convocatoria para más información. El cheque TIC está destinado a pymes con escasa o nula experiencia en innovación y en TIC. ¿Qué significa escasa o nula experiencia? Pues el Info lo ha definido como no haber obtenido ayudas en los últimos 3 años relacionadas con la actividad para la que se solicita la convocatoria, para la que se solicita la ayuda, perdón. ¿Cómo se presenta? Es una presentación telemática. ¿Eso qué significa? Pues entre otras cosas que hay que tener en cuenta. Hola, buenas. Hay que tener la firma electrónica al día. Y todos los permisos estos de internet, del Java, del no sé qué, del no sé cuál, que luego nos dan problemas, pues en la medida de lo posible tenerlos controlados.
Tenemos hasta el 30 de octubre, eso pone en la convocatoria. La realidad es que no es concurrencia competitiva, con lo cual el primero que llega se asegura tener la subvención. ¿Esto a dónde nos lleva? Pues que el año pasado, el primer día, se cubrió el presupuesto que se había previsto para la convocatoria. Así que si queremos un cheque TIC, lo mejor que podemos hacer es estar con el botón lo antes posible el día que se abre la convocatoria para dar a enviar. Hay un máximo de 8.000 euros por cheque que se puede financiar con un 80% del importe del servicio. En función del servicio puede haber diferencias en los máximos. En cualquier caso, el máximo absoluto es 8.000 euros, pero si dentro del catálogo de servicios que se pueden financiar a través de esta ayuda viene un mínimo menor, hay que aplicar ese mínimo menor. ¿Y para qué se puede conceder esta subvención? Pues para mejorar la productividad y competitividad de las empresas mediante la utilización de TIC para la innovación empresarial. Palabras muy bonitas que a lo mejor no nos dicen nada, ¿no? Porque nos podría entrar o todo o nada. Pues para evitar que lo presentemos para nada, tenemos un catálogo de servicios que son los que están identificados como subvencionables. Por un lado, la implantación de herramientas como ERPs y CRMs, básicamente para gestión de la empresa y para gestión comercial, podemos decir. Por otro lado, la adaptación de sitios web. No se financia en páginas web, lo que se financia es las tiendas online, el involucrar más a las empresas en las actividades cibernéticas, si me permitís la expresión, que actualmente están más en boga, como es el comercio electrónico, que por un lado facilita la vía de obtener un nuevo canal de venta y por otro lado también hace que la empresa entre dentro de la modernidad TIC, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, el desarrollo de aplicaciones específicas para tablets y teléfonos para comercio electrónico. ¿Hasta qué punto se podría presentar para el desarrollo de una aplicación para otra cosa? Pues seguramente no, porque lo está cerrando bastante. Está especificando bastante que es para comercio electrónico, con lo cual, en principio, no entraría dentro del concepto subvencionable. Por otro lado está el cheque de innovación. Tenemos el cheque TIC y el cheque de innovación, eso como cheques. ¿Cuál es el funcionamiento de los cheques? Por si no lo conocéis. Básicamente, lo que se subvenciona es no la externalización de ese servicio, sino la subcontratación de ese servicio. Yo, empresa, contrato a empresa B para que me desarrolle el ERP, para que me ponga a punto la tienda online o para que me desarrolle esa aplicación que va a permitir que el usuario final, a través de la aplicación en su teléfono, pueda comprar mis productos. No se financia coste propio de la empresa, sino que lo que se hace es el Info da ese cheque para que se pueda pagar esa actividad externa que se realiza por parte de la empresa a la que yo contrato para que me dé ese servicio TIC. En el caso del cheque de innovación es exactamente lo mismo, el concepto es el mismo y el itinerario también. Se subvenciona la contratación de los servicios. Si hay algún coste interno, eso no es subvencionable, no entra dentro de este concepto de subvención. El cheque de innovación está dirigido al mismo perfil de empresa que el cheque TIC, con pyme con escasa o nula experiencia en innovación. Por otro lado, la presentación también es telemática, tiene la misma idiosincrasia que la del cheque TIC. ¿Y cuándo? Pues básicamente no hay un hasta, sino un desde.
que es el 28 de mayo. Por lo que decía de que es por orden de llegada, no hay una concurrencia competitiva que permita una evaluación del proyecto y que haga que si yo lo presento el día 15 de julio esté en las mismas condiciones que el que lo ha presentado el 1 de junio, por ejemplo. En este caso, el importe máximo son 10.000 euros, también con un 80% de subvención. Siempre tiene que haber un 20% de aportación de la empresa, tiene que haber una cofinanciación. También hay diferencias en los distintos servicios que son subvencionables. Por lo tanto, habrá que estar también al máximo que se establezca para ese servicio concreto que nosotros queremos solicitar. Que puede ser cualquiera de estos. Planes estratégicos, implantación de sistemas de gestión de I+D+I, captación de capital, ingeniería de producto, patentes, modelos de utilidad, toda la gestión que pueda estar relacionada con eso, la aplicación de incentivos y deducciones fiscales, optimización de procesos productivos y auxiliares. La explicación concreta de cada uno de estos servicios, esto es el titular del servicio, ¿no? El desarrollo de en qué consiste cada una de las cosas está en el catálogo de servicios que también os podéis descargar a través de la página del Info. Otra de las líneas que ha publicado el Info es ayudas para el desarrollo de proyectos de I+D+I. En este caso sí que es concurrencia competitiva, por tanto sí que nos importa el plazo, que es el 15 de septiembre. Nos da igual presentarlo el 1 de julio que el 14. Lo mismo si lo presentamos el 15, sudamos un poco, entonces es preferible ponernos como máximo el 14. También es presentación telemática, con lo cual todo lo que he dicho antes de firmas, apunto la versión de internet, etcétera, es conveniente hacerlo antes de intentar presentarlo, y se abre a partir del día 28 de este mes. ¿Qué características tienen que tener los proyectos que se presenten? Pues tienen que estar propuestos por una pyme, tienen que tener un presupuesto máximo de 150.000 euros, con una duración máxima de 18 meses, teniendo en cuenta que si son investigación industrial van a recibir un 70% de subvención del presupuesto financiable y que si es desarrollo experimental tendremos un 45%. La cuantía máxima por proyecto son 84.000 euros que se puede recibir. Son 150.000 euros por beneficiario, es decir, si tenemos un presupuesto en el cual la empresa solicitante decide que sus gastos, calcula que sus gastos son 200.000 euros, en cualquier caso el porcentaje de subvención y la cuantía va a estar relacionada con esos 150.000, el resto no computa para esta cuestión. El porcentaje no se establece simplemente con el hecho de que sea investigación industrial o desarrollo experimental, sino que hay que tener en cuenta otra serie de factores en función tanto de las características de la empresa como del proyecto. En el caso de que haya subcontratación con centros tecnológicos, si hablamos de investigación industrial, habrá un 20% de subvención, si hablamos de desarrollo experimental, habrá un 15% de subvención. El conjunto de todos los porcentajes de investigación industrial da el 70% de máximo que hablábamos para esta modalidad de proyecto y el conjunto de la columna de la derecha da el 45% de subvención máxima que se establecía para los proyectos de desarrollo experimental. En función de las características de nuestro proyecto y de nuestra empresa, tendremos un porcentaje de subvención u otro. Si tenemos un proyecto en el que hay una subcontratación de centro tecnológico con un riesgo tecnológico medio alto y somos una pequeña empresa, pues tendremos un, aviso que no sé contar, pero así arriesgándome será como un 55%, ¿no? Más o menos. Pues eso sería lo que obtendríamos de subvención con esas características de proyecto.
¿Que somos una mediana empresa? Pues le tenemos que quitar el 10% de diferencia que hay entre un tipo de empresa y otro. ¿Que nos vamos al desarrollo experimental? Pues los porcentajes son menores. ¿Por qué son menores? Porque está más cerca de mercado y por lo tanto hay menos riesgo tecnológico, que eso creo que también lo explicamos un poquito después y si no ya volvemos a ello. Los gastos subvencionables son diferentes de los cheques de innovación que hablábamos antes. En este caso sí que se financia coste propio de la empresa. El coste de personal, el coste del material que vayamos a utilizar, la subcontratación a entidades que nos vayan a ayudar a desarrollar ese proyecto y los gastos generales, etcétera, que tienen un máximo establecido en el 20% del coste total del proyecto. A nivel regional sería ese el panorama de ayudas para la I+D+I que tenemos actualmente. ¿Saldrán más ayudas? ¿Quién sabe? ¿Nos mantendremos con estas? ¿Quién lo sabe? Lo que tenemos ahora mismo es esto. Entonces, si tenéis alguna idea de proyecto o alguna mejora que en vuestras empresas tengáis que llevar a cabo, leed la convocatoria con detalle o consultadnos para ver si entra eso que queremos hacer dentro de alguno de los conceptos y ver las posibilidades que existen de facilitar esa actuación a través del apoyo del Info. A nivel nacional tenemos, bueno, hay varias líneas de ayudas, pero actualmente solamente hay abierta una convocatoria. Pero es obligado decir que tenemos un plan estatal de investigación que abarca un numeroso abanico de posibilidades de financiación para actividades de I+D+I, desde la captación de talento hasta el desarrollo puro y duro de proyectos de I+D+I, que pueden estar financiados a través de estas líneas. Ha habido convocatorias abiertas que ya están cerradas y en teoría este año ya estaría cubierto el cupo de esas líneas que han estado abiertas. Por lo tanto, bueno, esto es una explicación un poco más teórica y filosófica de en qué consiste el plan de I+D+I nacional que lo que es específicamente desarrollo de convocatorias. Pero bueno, este plan se divide en varios programas. He resaltado aquí dos porque son los que más directamente relacionados con empresas están. No está uno que está relacionado con lo que hablaba antes de la captación de talento, que también puede ser muy interesante, porque no solamente hay que tener en cuenta que tú puedes desarrollar un proyecto de I+D con los recursos que tú tienes, sino que también puedes contratar a una persona que tenga un bagaje en investigación que permita hacer esas mejoras desde el punto de vista interno. Entonces es algo que nunca hay que desdeñar y que es una aportación importante de cara a poder desarrollar actividades de I+D dentro de las empresas. Por un lado está el Programa Estatal de Impulso al Liderazgo Empresarial en I+D+I, cuya palabra clave es competitividad. Y por otro lado está el Programa Estatal orientado a los retos de la sociedad, cuya palabra clave es difícil de seleccionar porque desde mi punto de vista al menos hay varias opciones. Por un lado está masa crítica, que se relaciona directamente con sociedad, porque esto de los retos de la sociedad, ¿qué es, no? Bueno, pues para empezar, aquello que preocupa en general, y si preocupa en general tiene que haber una masa crítica que se haya preocupado, ¿no? Para que se puedan haber identificado. Y por otro lado, las palabras interdisciplinar e intersectorial son también importantes, porque de la misma manera que desde el punto de vista del liderazgo empresarial, lo importante es que la empresa mejore su competitividad, pero lo mejore en su sector, lo mejore en su organización, lo mejore desde su punto de vista interno. En el caso de los retos de la sociedad, lo que se busca es soluciones más globales, más de ecosistema, dentro de que se realicen por una parte de ese ecosistema y no del conjunto.
La convocatoria que está actualmente abierta es la FEDER Interconecta. ¿En qué consiste esta convocatoria? Para empezar, tiene, no sé si de nombre o de apellido, FEDER. Eso significa que está financiada con fondos FEDER, como el proyecto Murcia Innova, que es en el que estamos involucrados y que nos pone en contexto de dónde estamos y por qué hemos venido. La palabra interconecta también está elegida por algo, y es porque para desarrollar proyectos en el marco de esta convocatoria necesitas la participación, necesitas conectarte con otras empresas que tengan unos intereses similares o complementarios a la tuya. Punto muy importante, plazo 30 de junio. Al menos yo es lo primero que miro en una convocatoria para ver si me interesa seguir leyendo o no. La forma de presentación también es telemática. En este caso, la gestión se hace a través de CEDETI, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. ¿Qué significa esto? Que tenemos que seguir las pautas de CEDETI, tenemos que acceder a su página web y tenemos que completar la solicitud a través de su sistema de gestión de solicitudes. ¿Para qué nos pueden financiar? O sea, ¿qué es lo que entra dentro de esta convocatoria? El desarrollo experimental en cooperación con empresas, entre empresas, perdón. Y hay un ámbito geográfico restringido que tiene que ver con normativa europea, por resumirlo mucho, que son las comunidades autónomas que aparecen en la diapositiva, entre las cuales está Murcia, tenemos alguna vecina, y hay alguna otra que está un poco más lejos, pero que tiene sectores también que pueden entrar en línea con los intereses de las empresas de la región. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos que ennoviarnos con alguna empresa de mínimo con una y con un máximo de 6, tampoco vamos a llevar la poligamia a excesos, entonces nos quedamos con un máximo de 6 empresas que puedan participar y que formen una agrupación para desarrollar ese proyecto común que dé solución o soluciones a un interés común puesto entre todas ellas. Tiene que haber mínimo una pyme, es obligatorio, y luego pueden participar también empresas que sean grandes, pero obligatorio que haya una pyme. Los proyectos pueden durar 2 o 3 años. Siempre tiene que haber imputación de gasto en 2015, esto es muy importante. Si hacemos una solicitud, no nos podemos olvidar de que aunque sea en el mes de diciembre, tiene que haber una imputación de gastos, porque si no, no vamos a cumplir con el requisito y el proyecto será muy bueno, pero nos lo van a echar para atrás porque no vamos a cumplir esa condición. Presupuesto del proyecto, pues un mínimo de 1 millón de euros y un máximo de 4 millones de euros. Dependiendo de cuántas novias tengamos, pues tenemos que poner mucho o tenemos que poner un poco menos. En cualquier caso, la intensidad de ayuda depende no de la agrupación, sino de las características de cada empresa que participa en el proyecto. Y son los porcentajes que veis, 40 para las grandes, 50 para las medianas y 60 para las pequeñas. Como gastos subvencionables, pues básicamente los típicos que se financian en un proyecto de I+D+I, que son gastos relacionados con imputados directamente a la actividad, en términos de personal, de amortización del equipamiento, nunca la compra. Sería compra en el caso de que se amortizara en la vida del proyecto y que se utilizara exclusivamente para el desarrollo y ejecución del proyecto. El fungible, suministros, etcétera, la subcontratación que pueda haber, también si tenemos que comprar una patente para poder desarrollar esa actividad completa, y el informe de auditor que nos va a ayudar a que la justificación sea más, no sé si más fácil o más difícil, pero por lo menos más eficiente y con menos posibilidades de error. Las temáticas. Pues veis aquí un total de 8 opciones que tienen que ver con los retos sociales de los que hablábamos al principio del Plan Nacional, que había destacado dos programas y uno de ellos era de retos para la sociedad. Pues los retos son estos. Entonces, el FEDER Interconecta lo que financia es proyectos de I+D+I
de desarrollo experimental, para ser exactos, desarrollados por 2 o más empresas de diferentes comunidades autónomas previamente identificadas, las comunidades autónomas, y que vayan en línea con alguna de estas temáticas que son las que se han considerado prioritarias dentro del Plan Nacional de I+D+I y que son puntales de crecimiento para el tejido productivo global nacional. Paralelamente a lo que puede ser una convocatoria con un plazo específico que sale en un momento concreto y que tenemos que estar atentos a ellas y demás, y que normalmente son subvención, tenemos las ayudas de CEDETI. CEDETI tiene una línea abierta durante todo el año, que en cualquier momento se puede acceder a ella, y que tiene como pilares o que tiene divididos los proyectos en estos 3 ámbitos: los proyectos individuales, los proyectos en cooperación y los proyectos de cooperación internacional. Como luego vamos a hablar de los proyectos europeos, nos cargamos la cooperación internacional y la dejamos para otro momento. Y nos quedamos con los proyectos individuales y los proyectos en cooperación, que son los que están en el plano nacional, que es en el apartado en el que estamos actualmente de la presentación. ¿Qué es un proyecto individual que se presenta a CEDETI? Pues un proyecto de I+D, no de innovación, sino de I+D, que dure entre 12 y 36 meses, que tenga un mínimo de 175.000 euros de presupuesto y por el que vamos a recibir un préstamo. El tipo es Euribor a 1 año y un tramo no reembolsable de esa ayuda que vamos a recibir, que veremos después cómo se desglosa. ¿Qué son los proyectos en cooperación? Pues nuevamente pasamos a la agrupación de empresas. Mínimo 2 empresas que constituirán una agrupación de interés económico, que desarrollarán un proyecto entre 12 y 36 meses y cuyo presupuesto mínimo será 500.000 euros, teniendo en cuenta que cada empresa tiene que tener mínimo una participación de 175.000, porque lo que se busca es la participación activa y palpable de cada una de las empresas que se involucran en el proyecto. También tiene un tramo, el tipo de interés del préstamo es el mismo, Euribor a 1 año. Puede haber modificaciones, porque ha habido, en los buenos tiempos era el 0% de interés, en los peores tiempos tenía un porcentaje un poco más alto, era Euribor más algo, y ahora estamos en el Euribor, con lo cual, bueno, pues estamos en los tiempos intermedios, ¿no? Y también tiene un tramo no reembolsable sujeto a las características de empresa y del proyecto. El tramo no reembolsable tiene una estructura similar a lo que veíamos antes del porcentaje que íbamos acumulando para conseguir ese máximo de los proyectos regionales, con la diferencia de que los proyectos regionales es acumulable en función de las características que vamos teniendo, ¿no? Que según vamos haciendo el TIC, vamos sumando ese porcentaje. En el caso de los proyectos CEDETI no hay acumulación, es decir, el perfil mínimo de proyecto es una empresa con un presupuesto para el proyecto de 175.000 euros que va a tener un tramo no reembolsable del 10% en la ayuda que reciba. En el caso de que sea una gran empresa, tendría hasta el 5%. Si hay una subcontratación, se incrementa ese porcentaje hasta el 15%. No es hasta el 25%, sino hasta el 15%. Y ya el máximo que podemos obtener de tramo no reembolsable sería en el caso de cooperación tecnológica internacional, que yo me he cargado antes, para llegar hasta un 30% de ese tramo no reembolsable. Diréis, claro, entre subvención y préstamo, pues me quedo con la subvención. Pues no necesariamente, porque este tramo no reembolsable y ese préstamo que conseguimos a un tipo de interés mejor que en condiciones de mercado, por lo menos a priori y para la gran mayoría de las empresas,
supone una subvención bruta equivalente, es decir, también tenemos subvención. ¿Diferencias entre subvención y préstamo? Pues la subvención es un ingreso y como tal hay que tributar por él. El préstamo es un gasto, con las consecuencias que tiene en la contabilidad de la empresa al tener un gasto, ¿no? Por otro lado es eso, tenemos un tramo no reembolsable y un tipo de interés bonificado que nos permite tener esa financiación para desarrollar esa actividad y por otro lado sí que se recibe una subvención en términos globales. Y luego tenemos una convocatoria abierta durante todo el año y no está sujeto a concurrencia competitiva, sino a estudio del proyecto y de la empresa. Puede haber necesidad de avales o no en función de lo que decida el estudio que se haga por parte de CEDETI y puede haber anticipos de un 25 o de un 50, incluso no sé si son 60 o 75%, con o sin garantías. El 25% en principio son sin garantías, creo que para pymes, para grandes empresas no estoy segura, y en el caso del 50% o del 60 o 75% de anticipo sí que habría que presentar garantías, pero contando desde ese 25%, no para el global del préstamo que se recibe. A nivel europeo, ¿qué es lo que tenemos? Pues un mare magnum de siglas, para empezar, o de acrónimos, que nos hacen que a veces nos echemos para atrás a la hora de mirar a Europa como fuente de financiación de nuestras actividades de I+D, lo cual es perfectamente comprensible, pero también puede ser un error porque perdemos oportunidades. Y de muchos tipos, porque ahora es cuando os toca un poco hablar a vosotros, que yo voy a beber agua, y alguien me dice por qué nos podríamos implicar en proyectos europeos. No me llevo nada. Pues como decía el caballero, por mercado, es uno de los puntos, perdón por dar la espalda, pero esto se soluciona rápido, así. Por mercado, efectivamente, porque para participar en proyectos europeos necesitamos socios europeos. ¿Qué implica eso? Pues que vamos a tener un socio en Lituania que a lo mejor nos dice, pues es que tu producto es interesante en nuestro mercado porque cubre una franja que nadie está cubriendo actualmente, por ejemplo, y a lo mejor nosotros ni habíamos pensado en Lituania ni para ir de vacaciones, pero resulta que nos ofrece unas oportunidades de mercado interesantes que de otra manera no habríamos tenido. Y además resulta que esa empresa que colabora con nosotros en el proyecto no solamente nos da la pista de que nuestro producto puede ser interesante en ese mercado, sino que además nos dice, yo tengo una red de distribuidores que entramos en colaboración y puede permitir que tu producto tenga un canal ya establecido, o por lo menos a priori, que puede luego no gustarnos, pero por lo menos la entrada la tenemos. Entonces, desde el punto de vista de mercado, es un motivo muy interesante el meterse en proyectos europeos. Ha funcionado. Desde el punto de vista de producto, ¿qué pasa? Que a los proyectos europeos, porque son difíciles, porque son complicados, porque son para elegidos, todo esto es mentira, pero bueno, sí que son difíciles y sí que son complicados, pero no son para elegidos. Ahí se implican empresas de un nivel tecnológico alto, se implican no solo, pero este perfil está incluido en las empresas o en los participantes en proyectos europeos. También se implican centros tecnológicos que tienen unos desarrollos interesantes para las empresas. También se implican otros organismos que nos permiten establecer conexiones interesantes para multitud de cosas que hay que tener en cuenta en una empresa. ¿Y esto qué hace? Que el producto que nosotros tenemos puede absorber los conocimientos de cada uno de esos participantes para ser mejorado. Si tenemos un producto mejor, evidentemente nuestro campo de acción se abre más, ¿no? Podemos tener más ventas, volvemos también al mercado, que al final es lo más importante, pero que tiene diversos escalones que hay que tener en cuenta, ¿no?, para llegar a ese punto.
Y por otro lado, desde el punto de vista económico-financiero, quizás sea el menos interesante, en realidad, aunque a priori pueda parecer el que más, pero en realidad es el menos interesante. ¿Por qué? Porque lo que una empresa quiere es vender. Entonces, si obtenemos el mercado, ya hemos obtenido el beneficio principal que pueda derivar de un proyecto de I+D. También hay que tener en cuenta que las actividades de I+D son un coste para la empresa. Bueno, son una inversión, pero como toda inversión necesita un capital, entendido en el sentido amplio de la palabra, para poder llevarse a cabo, ¿no? En el caso de las convocatorias regionales y nacionales, estamos pensando desde un punto de vista, y en el caso de la financiación europea estamos hablando desde otro punto de vista, porque evidentemente no es lo mismo entrar a participar en una convocatoria que podemos manejar más fácilmente, porque no tiene otros mayores problemas que el entrar en concurrencia con otras entidades similares a la nuestra. Y en el caso de las convocatorias europeas hay otras piedras en el camino, ¿no? El aliciente para superar esas piedras pues es la posibilidad de tener una financiación mejor o mayor para esas actividades que queremos desarrollar. Lo que no merece la pena, desde luego, bueno, no lo merece en general para nada el ir a la caza de la subvención, si me permitís la expresión, porque eso no resulta rentable desde ningún plano, ni en el plano regional, ni en el plano internacional, ni en el plano estratosférico. Lo que sí que resulta conveniente es medir las características de nuestro proyecto para saber a qué ámbito geográfico tenemos que ir o nos interesa ir. Pero desde el punto de vista europeo, mercado-producto y condiciones de apoyo en el sentido amplio de la palabra a la realización de nuestro proyecto son los elementos clave para tomar la decisión. Dicho esto, ¿nos presentamos todos a Europa? Esto es una charla 2.0, aviso. Si nos corre prisa, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a Europa? Bueno, diría que nos vamos al banco a pedir el préstamo, porque todas las convocatorias en general, vayan en el plano que vayan, tienen un periodo pues, de presentación, de posterior evaluación y luego bueno, de aprobación, ¿no? Entonces, creo que ya estoy dando la respuesta. ¿Que lo queremos todo para nosotros? ¿Nos vamos a Europa? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque nos va a tocar cooperar. Los proyectos mínimo tienen que tener 3 participantes de 3 países diferentes. Hay alguna excepción que también vamos a explicar después, pero la línea general es que si lo queremos todo para nosotros, no vamos a poder optar a líneas europeas. Y dicho lo cual, teniendo en cuenta las ventajas y teniendo en cuenta, en cierto modo, algunos de los inconvenientes, ¿por qué no presentarnos? ¿Cuáles son las mayores reticencias que los que estáis en empresas y demás encontráis para participar en proyectos europeos? Primero, ¿os habéis planteado alguna vez la posibilidad de participar en proyectos europeos? Porque además no solamente los hay de I+D, hay de otros ámbitos de la vida empresarial. Veo caras que no dicen nada y otros que dicen que no, de lo cual deduzco que en general no. Vale, eso tiene que tener un motivo. Puede ser desconocimiento o pueden ser otros. En el supuesto de, o sea, vamos a ponernos en situación de, ay, pues es que quiero hacer algo que puede estar cubierto por una ayuda europea. ¿Por qué no me presentaría? Muy bien, pues básicamente las principales reticencias que se escuchan por parte de las empresas vienen a ser un poco lo que decís, pero también hay otros añadidos. El mi información es mía es muy nuestro. Es de cómo voy a compartir yo con mi competencia la forma de hacer esto.
¿no? Pues a lo mejor porque si yo le cuento al vecino lo que estoy haciendo y el vecino me cuenta lo que está haciendo él, pues aprendo algo. Entonces, aunque solo sea por eso, merece la pena, ¿no? Evidentemente hay cosas que no. Seguro que la Coca-Cola no comenta con la Pepsi la fórmula que utilizan para hacer la Coca-Cola, pero bueno, sí que pueden hablar de otras cosas, ¿no? Porque no es para mí, porque yo con mi estructura de empresa donde voy a Europa, ¿no? Porque no tengo tiempo, yo lo que necesito es vender y a mí déjame de cumplimentar formularios y de todas estas historias, que no tengo tiempo, que mi día a día es mi día a día y no me lo toques. Porque no sé idiomas, ¿dónde voy yo a hablar con un sueco? ¿En qué voy a hablar? Eso es un punto muy importante que hay que tener en cuenta y que quizá sería el que mayor impedimento podría suponer. De todo lo que hemos hablado, de lo que está ahí escrito, de lo que nos pueda pasar por la mente esta noche cuando estemos pensando en la charla, pues será el mayor impedimento que podamos encontrar, porque necesitamos comunicarnos, para lo que sea, pero necesitamos comunicarnos. Si no podemos comunicarnos, ya ahí sí que supone un problema. Un problema, por otro lado, de fácil solución, porque con tener personal que sepa inglés ya lo tenemos solventado. O sea que es un problema, pero ojalá las soluciones de otros problemas fueran tan fáciles como esa, ¿no? Bien, las convocatorias europeas que financian la I+D+I en el sentido amplio del concepto pueden ser varias. Como pone en la diapositiva, hay varias opciones. Están los programas Interreg, está el programa LIFE, que tocan de una manera lateral la innovación. No son el objetivo principal de ese programa, pero sí que podemos encontrar elementos de innovación o de fomento de la innovación que hagan que un proyecto pueda estar relacionado con la innovación, ¿no? ¿Qué pasa? Que en general, bueno, el Interreg por parte de las empresas, olvidaos, porque es para entidades públicas o bien para entidades sin ánimo de lucro, con lo cual las empresas no tienen nada que decir, salvo que algún participante le subcontrate algo porque lo tenga que hacer así. En los programas LIFE sí que pueden participar, pero como digo, no vamos a entrar en él porque hay otros más importantes que están relacionados con la I+D+I. Como es el programa Horizonte 2020, que sería el 8º programa marco, y que tiene unas cifras clave muy bonitas, además. Yo no sabría poner tantos ceros para poner los 80.000 millones de euros que tiene redondeando de presupuesto, pero que los tiene. Ya veremos cómo. Y hay otro punto muy importante, que es que hay que cubrir un objetivo de un 20% de ese presupuesto que se destine a pymes. Seguro que los que estamos aquí somos todos pymes. Con lo cual, bueno, pues hay un 20% de esos 80.000 millones, que son muchos ceros, que pueden ir a entidades como nosotros. Con lo cual, si Europa está pensando que ese presupuesto tiene que destinarlo a ese objetivo, será porque las pymes también pueden entrar a participar en proyectos europeos. No solo pueden, sino que deben. Por lo tanto, sí que es para nosotros. ¿Qué es lo que se busca además? Que también influye en el hecho de que sí que sea para nosotros, que tiene que haber un mayor protagonismo de la industria. Lo que se busca es superar ese valle de la muerte en el cual tenemos un proyecto precioso con unos resultados maravillosos, pero que no aplica a nadie. El salto siguiente es que haya una industria, que haya una serie de empresas que se interesen por esos resultados y que los pongan en la sociedad, ¿no? De una manera o de otra, y que genere rendimientos de verdad, no solamente rendimientos científicos, rendimientos de publicaciones científicas, sino que vayamos al paso siguiente. Todo eso hace que estemos en unas condiciones, no sé si óptimas, pero sí muy interesantes, para valorar la posibilidad de participar en estos proyectos. ¿Cuáles son los puntos principales de Horizonte 2020? Tenemos ahí los 3 pilares que luego desglosamos.
Y tenemos la palabra empresa y la palabra impacto. La palabra impacto es lo que más se repite en los documentos y en los discursos relacionados con los proyectos europeos. ¿Por qué? Porque lo que se busca es, como decía, superar ese valle de la muerte que permita que el resultado del proyecto de I+D tenga una aplicación práctica de verdad. La ciencia excelente sería el pilar 1, que estaría relacionado con más investigación básica, con promoción del talento investigador, etc. El liderazgo industrial y los retos sociales serían el pilar 2 y bueno, el pilar 3, que creo que nos suena, ¿no? Porque si echamos un poco para atrás en la presentación, vemos que el Plan Nacional de I+D+I tenía, entre otros programas, los destacados en la presentación, era el de liderazgo industrial y el de retos sociales. Lo hemos adornado de otra manera, lo hemos llamado de manera similar, pero al final es lo mismo. Y de hecho va muy en línea. ¿Por qué? Porque al final la I+D+I es una competencia nacional, sí, pero se busca una situación de complementariedad y de homogeneidad en los intereses que se relacionan con ello a nivel europeo, y por lo tanto hay que ir todos en la misma dirección, porque si Alemania va por aquí, Italia va por aquí, Suecia va por aquí y España va para allá, pues entonces no vamos a llegar a converger nunca. Como decía, es un programa que está, no sé si ves, es que como ya me tengo que poner aquí, orientado a la industria. Se busca la validación en entornos industriales, lo cual nos permite como empresa participar no solamente para aquello que haya nacido en el seno de la empresa, es decir, no solamente para la idea que se haya concebido por parte de alguien que trabaja en la empresa, sino también para alguno de esos productos que se están creando, alguno de esos servicios que se están creando, alguno de esos procesos que se están mejorando, que puedan tener una incidencia en nuestra actividad como empresa, puedan validarse por nuestra parte. Y eso ya nos hace implicarnos en el proyecto y, por lo tanto, optar a los beneficios que hablábamos inicialmente como beneficios de participar en los proyectos europeos. Estos son los 3 pilares del programa desglosados. Como vemos, bueno, la parte de ciencia excelente me van a perdonar los que se dedican a ella, pero la vamos a obviar porque no está directamente relacionada con las empresas de una manera más clara, ¿no? Vamos a centrarnos en liderazgo industrial y en retos sociales. En liderazgo industrial lo que se busca es potenciar los elementos que se han considerado claves para ampliar o para fomentar el crecimiento de las empresas. Ahí hay una palabra, bueno, es un acrónimo, que son las KETS, que son las, a ver si lo sé decir en español, las tecnologías facilitadoras de conocimiento, sería más o menos, que son conocimientos o sistemas transversales que se pueden aplicar a cualquier reto social o en general a cualquier actividad económica, pero que tienen una gran relevancia porque nos facilitan la vida para alcanzar otros objetivos también, ¿no? Que son las nanotecnologías, se ha incluido la biotecnología, materiales avanzados y las técnicas avanzadas de manufactura de procesos. Como veis, eso es algo que prácticamente en cualquier empresa se podría aplicar de una manera o de otra, ¿no? Quitando la biotecnología, que quizás esté más enfocada desde otro punto de vista, pero en general el resto son elementos importantes para tener en cuenta en cualquier empresa. Los retos sociales, como decía, coinciden en su mayoría con los retos sociales establecidos en el Plan Nacional de I+D, por esa complementación y ese alineamiento que tiene que haber entre las políticas nacionales y europeas, por un lado. Por otro lado, porque bueno, pues si es un problema en la sociedad europea, pues lo va a ser también de la española como parte del todo. Y a la inversa, si preocupa a los españoles, pues es muy fácil que también preocupe a los demás, ¿no? Con la única excepción de la sociedad digital o algo así se llama en el Plan Nacional,
que en este caso, a nivel europeo, está dentro del liderazgo industrial a través de las TIC. Perdón. Es muy importante que nosotros como empresa nos ubiquemos dentro de alguno de esos puntos. También es fácil que dentro del liderazgo industrial nos ubiquemos en casi todos, porque son elementos transversales. Y en lo que concierne a retos sociales, sí que es importante saber dónde estamos o cuáles son los que nos pueden concernir. ¿Por qué? Porque a la hora de buscar las convocatorias que vayan a salir, que en este caso son temáticas, focalizan más, como decía antes el caballero, sobre qué hay que trabajar. Claro, cada casilla tiene un programa de trabajo de unas cuantas páginas. Si tenemos que leernos todo, al final nos vamos a aburrir y cuando lleguemos al que nos interesa ya no lo leemos porque ya nos hemos aburrido previamente, ¿no? Entonces, si nos centramos previamente, por un lado nos ayuda a reducir esfuerzo en cuanto a qué convocatorias buscar y por otro lado también nos ayuda a ver con quién nos tenemos que ennoviar, ¿no? En este caso. Por lo tanto, eso es un elemento importante que hay que tener en cuenta. ¿En qué proyectos podemos participar? ¿Sabemos cómo son los proyectos europeos? ¿Sabemos qué tipos de proyectos hay? Bueno, pues tenemos proyectos colaborativos y proyectos individuales. Esto último va en contra de lo que había dicho inicialmente, que decía que necesitábamos amigos para poder presentarnos a esto, ¿no? Pues es una novedad que ha salido en el nuevo programa marco, que veremos después cómo funciona, y que permite que una sola pyme pueda presentarse por sí sola a una convocatoria sin necesidad de socios. Desgranando, los proyectos colaborativos tendrían dos... Te vas a lo más interesante, tú verás. Los basados en el programa de trabajo, que son los que comenta Enrique, y que tienen los temas más o menos tasados sobre los que trabajar. Y luego está el piloto derivado de la condición que puso el Parlamento Europeo para aprobar el programa Horizonte 2020, que es el Fast Track to Innovation, que lo que permite es desarrollar proyectos sin necesidad de pensar tanto en los topics. Y que pasamos ahora a continuación a explicar. ¿Quién puede participar? Toda persona jurídica de la Unión Europea. Eso en general es para cualquier proyecto. Tiene que haber una intensiva presencia en industria. Los socios son un mínimo de 3 y un máximo de 5. Si tenemos 3 socios, 2 tienen que ser empresas, porque tiene que haber mayoría industrial. ¿Que tenemos 5 socios? Tenemos que tener 3 socios industriales y el resto puede ser de lo que quiera. O bien por número de socios o bien por porcentaje de presupuesto, que está establecido en un 60% de presupuesto del proyecto para la industria. Obviamente, en ese caso no podría haber una sola industria, porque si un solo socio se lleva el 60% del presupuesto, no se va a considerar que haya un valor añadido europeo, no se va a considerar un proyecto en colaboración, por lo tanto nos lo van a desechar. ¿Para qué? Lo que se busca es ideas que ya tengan un cierto recorrido, que tengan una mínima validación, pero que necesiten un último impulso para poner el producto en el mercado. Ese es el perfil de idea que se financia a través del Fast Track to Innovation. Temas, el que sea. Esto es bottom-up, es decir, cualquier idea que surja por parte de cualquier empresa puede ser financiado a través de esta convocatoria. No es necesario que encaje en ningún topic, ni necesario que encaje en ninguna de las casillas. Bueno, tiene que ir en línea con los intereses europeos, por lo tanto, la parte de retos sociales y de liderazgo industrial sí que hay que enlazarla de alguna manera, ¿no? Pero prácticamente todo el tejido industrial está relacionado con alguno de esos aspectos, con lo cual eso no tendría que suponer un problema.
Como decía, tiene que haber un mínimo de 3 y un máximo de 5 participantes. Se buscan proyectos pequeños que tengan un máximo de 3 millones de euros por proyecto de presupuesto. Hay varias fechas de corte a lo largo del año, con lo cual no tenemos que estar sujetos a una sola fecha y si no ya nos toca para el año que viene, que es muy habitual que pase eso. Y esto también nos permite bueno, pues programarnos, porque las fechas ya las sabemos previamente, entonces nos permite programarnos para poner en marcha todo el mecanismo que conlleva la presentación de un proyecto de este tipo, ¿no? Como requisito, hay 36 meses desde que se inicia el proyecto para que el producto llegue a mercado, porque es lo que se busca. O sea, lo que se persigue con esta convocatoria es crear un impacto de verdad. No se busca nuevamente que haya un paper estupendo que nos explique un montón de cosas dificilísimas de entender por parte de los que pisamos el suelo no científico, ¿no? Estaban, por un lado, los proyectos que se pueden financiar a través del Fast Track to Innovation, que son los que acabamos de explicar, y luego, por otro lado, están dentro de los proyectos colaborativos los que se basan, por decirlo de alguna manera, en el programa de trabajo. ¿Qué es un programa de trabajo? Es un conjunto de temas que se han identificado por parte de un montón de agentes de la sociedad europea, por resumir, que lo que hacen es manifestar intereses a la Comisión Europea para que redacte ese programa de trabajo. En el programa de trabajo se recoge lo que hablaba antes Enrique, los temas que cierran de alguna manera los objetivos del proyecto que tú puedes presentar a ese tema, ¿no? Hay un cambio que ya se veía en cierto modo a finales del séptimo programa marco, pero que ahora se ha formalizado más, por decirlo de alguna manera, que es una mayor apertura de esos topics. Antes era muy cerrado, era como, quiero una máquina que haga esto, esto y esto, básicamente. Y entonces competía, no quien decía voy a hacer una máquina tal, 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 sino casi el cómo hacerla, ¿no? Ahora, dentro de que sí que encasilla, lo hace con un espectro más amplio, con lo cual nos permite dar un poco más de creatividad, por decirlo de alguna manera, a las propuestas que se presenten. Este es el ejemplo, bueno, por no entrar al detalle, para no extendernos mucho, en la presentación que la tendréis disponibles tanto en la página del proyecto como si alguien la necesita, pues se la pasamos por correo electrónico. Hay enlaces a los programas de trabajo, a las páginas web donde se pueden descargar, etcétera, para que lo echéis un vistazo en el caso de que os interese. Bueno, esto es lo que nos encontramos en la página de internet del portal del participante, donde se recogen todos los topics y donde podemos hacer la búsqueda y demás. ¿Qué es importante? Como decía antes, esto es una foto y me tengo que leer la convocatoria para saber si mi empresa cumple todos los requisitos, para saber si me interesa o no me interesa y qué condiciones tengo, pues esto pasa un poco lo mismo. Hay que leerse el programa de trabajo de la casilla esta de la estructura del programa que a nosotros nos puede interesar para saber en qué topics podemos entrar, porque va a ser lo que nos diga si tenemos más o menos opciones, si este año es el nuestro o no. Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, en Internet encontramos el documento completo del programa de trabajo que nos podemos descargar, pero también nos encontramos con el resumen, por decirlo de alguna manera, de cada uno de los topics. Entonces, tenemos la fecha en la que se abre la convocatoria, la fecha en la que cierra. Actualmente estamos en periodo de casi sequía porque hay pocos topics del año 2015 que están abiertos y todavía no han salido los que se van a subvencionar para el año 2016-2017, con lo cual no merece la pena que entremos en un tópico concreto para que veáis la estructura y qué es lo que cuenta, porque no tenemos ninguno abierto que vaya a poder interesar, o casi seguro. Entonces, tenemos la clave del topic, de la convocatoria. FOF, por ejemplo, significa Factorías del Futuro. Factorías del Futuro es uno de los
agentes, estoy simplificando mucho, uno de los agentes que ha manifestado intereses a la Comisión Europea para establecer topics que se vayan a financiar posteriormente. ¿Significa eso que el topic está dado? No. ¿Significa eso que es importante estar en ese tipo de grupos o que es interesante estar en ese tipo de grupos o estar al corriente de lo que hacen esos grupos? Porque detrás de Factorías del Futuro hay una plataforma tecnológica. Entonces, es interesante conocer esa plataforma, conocer cuál es su hoja de ruta y cuáles son los intereses que manifiestan en general antes de que se los manifiesten a la comisión o más o menos al tiempo. Sí, porque eso también nos va a dar una pista de si nosotros estamos en línea con esos intereses o no y si vamos a tener más o menos posibilidades. Pero esto ya es de gama avanzada, como los teléfonos. Nos marca el objetivo específico que se persigue. Como digo, no es tan específico como era antes, ahora hay una amplitud mayor que nos permite más margen de maniobra. El impacto esperado, que es un punto muy importante, porque entre otras cosas en la evaluación computa, se multiplica por 1,5, mientras que los otros dos elementos de la evaluación computan por 1. El ámbito en el que se mueve el proyecto que ellos ven como ideal para presentar en esa convocatoria y el tipo de acción que veremos después en qué consiste. Pasamos de los proyectos colaborativos a los proyectos individuales, que son, como decía antes, el instrumento PYME. Vale. Entonces, hasta ahora habíamos dicho que para ir a Europa necesitamos amigos, que tenemos que participar mínimo 3, que tenemos que compartir conocimientos, que incluso se habla de más, que normalmente no van solo 3, van más participantes. ¿Qué pasa? Que hay un elemento que nos permite nosotros como PYME ir solos. ¿Que necesitamos cierta ayuda? La podemos subcontratar. ¿Que necesitamos una ayuda más relevante? Puede ir como socio si quiere, pero no es condición para pasar el filtro administrativo, ¿no? Por decirlo así. Para eso tenemos el instrumento PYME, que lo que busca es generar impacto, conseguir que se desarrollen productos, procesos, servicios que se pongan en el mercado, finalmente. Se persigue dar mayor apoyo a las pymes, que lo necesitan más que las grandes empresas, que como son más grandes pues tienen más recursos, y se busca acompañarlas a lo largo de lo que podría ser la vida de desarrollo o de creación y desarrollo de un producto, proceso, servicio. Cuando hablo de producto hablo de todo lo que va acompañado. Por eso se han establecido 3 fases. Bueno, aquí hay un enlace a un vídeo que tampoco voy a poner porque si no me equivoco posiblemente, como me he enrollado bastante, vayamos un poco más justos de tiempo, pero bueno, es un vídeo que básicamente lo que hace es resumir lo que vamos a decir ahora, con lo cual no hay pérdida de información e insisto que la presentación la tendréis disponible. Tiene una fase 1 en la cual nos permite estudiar cómo ese producto puede llegar al mercado, si hay una viabilidad en lo que nosotros queremos hacer, desde el punto de vista técnico-económica, pero muy enfocada a mercado. Hay una fase 2 que nos permite llevar a cabo ese proyecto de innovación, lo que sería bueno, pues todos los pasos que hay que dar para poner a punto el producto. Y luego una fase 3 que está por ver, porque está prevista, pero todavía no se han articulado sistemas para poder ponerla en marcha, que básicamente lo que busca es dar apoyo financiero para que ese producto que se ha desarrollado y demás pues se pueda poner en marcha de verdad, ¿no? Pues un apoyo a la fabricación o cosas así, pero ya desde el punto de vista financiero. La fase 1, como decía, lo que persigue es comprobar la viabilidad del proyecto que nosotros tenemos en mente. Dan
una cantidad fija de 50.000 euros para poder desarrollar ese estudio. ¿Que te cuesta más? Lo pones de tu parte. ¿Que te cuesta menos? No tienes que justificar. Pero a priori, el entregable, la justificación, digamos, es la presentación de ese estudio, que obviamente tiene que ser equivalente a lo que cuesta. No puedes presentar un estudio de mercado que sea de 3 páginas y que no tenga un contenido relevante y que responda a las preguntas que te tienes que hacer para desarrollar este estudio, ¿no? Tienes 6 meses para hacerlo y lo que se busca es, como digo, pues ver cómo el producto se puede introducir en el mercado, ver si tiene esa viabilidad técnica que nos permita poder fabricarlo con los medios que tenemos o si necesitamos una inversión más, etc. Pasamos a la fase 2. No es necesario haber solicitado la fase 1 para solicitar la fase 2, pero sí que es verdad que a la comisión le gustan los recorridos completos. Entonces, no es un criterio de evaluación, pero lo que sí que tenemos que hacer si optamos directamente a la fase 2 es demostrar que esa fase 1 ya la tenemos. Haya sido con ayuda de habernos presentado a esa fase 1 o no, pero tenemos que tener ese estudio de viabilidad que incluya todos los elementos que a través de la fase 1 podemos conseguir. En la fase 2 se busca pues eso, la demostración, ensayar, comprobar la puesta a punto del producto, proceso, etcétera, para tener algo acabado cuando termine el proyecto. Cuando termine el proyecto, que será o 12 o 24 meses, bueno, entre 12 y 24 meses después de la aprobación. El presupuesto será entre $500.000 de euros y 2,5 millones de euros para poder desarrollar todas estas actividades. Y aquí la estructura de gastos es la de una acción de innovación que vamos a ver después, pero que básicamente os adelanto que es un 70% de los gastos directos y un 25% de los costes indirectos, como costes indirectos, perdón. Esquemas de financiación, tanto de los proyectos colaborativos como de los proyectos individuales. Los proyectos individuales, que solamente hay un elemento, que es el instrumento PYME, tiene una sola forma de financiar, y los proyectos colaborativos tienen 2 posibilidades, que son las que vemos ahora. En función del tópico al que vayamos y de las actividades que vayamos a desarrollar, se identifica con una acción de investigación e innovación, que sería la RIA, o una acción de innovación, que serían las IA. ¿Qué nos subvencionan estas acciones? El personal, las amortizaciones de equipamiento, los suministros, subcontrataciones y otros gastos directos que nosotros tengamos como consecuencia del desarrollo del proyecto. Es decir, si tenemos una reunión en Bremen porque tenemos un socio alemán y nos vamos a reunir allí, como seguimiento y coordinación de la gestión del proyecto y demás, pues los gastos que conlleva el desplazamiento a Bremen están incluidos. Por un lado tenemos las acciones de investigación e innovación. Para todos los participantes es un 100% de los gastos directos de subvención. Y además hay un 25% de los costes directos que se imputan como costes indirectos. Es decir, yo tengo 1.000 de gastos directos, entonces 250, si no me equivoco, insisto que no sé contar, serían los costes indirectos. Entonces nosotros recibiríamos 1.250. Hay algún concepto, principalmente 2, contribuciones en especie de terceras partes, para nivel avanzado, y más o menos nos olvidamos de ello, que ya si llegara la circunstancia ya nos preocuparíamos de ver cómo se gestiona, y las subcontrataciones. Esto no computa, o sea, sí que se financia
en ese 100% de los costes directos, pero no computa para hacer ese 25% de los costes directos y obtener lo que suponen los costes indirectos. Los costes indirectos no se justifican, es decir, ya está establecido por la Comisión Europea que ese es el porcentaje que tú vas a tener. ¿Que tienes menos? Mira qué suerte. ¿Que tienes más? Lo siento. Esa es la estructura. Por otro lado, las acciones de innovación. En este caso sí que hay diferencias entre los participantes. Si somos una entidad sin ánimo de lucro, vamos a tener también la misma estructura que con las acciones de investigación e innovación. Un 100% de subvención de los costes directos y el cálculo del 25% como coste indirecto. En el caso de ser empresas, cambia. Tenemos un 70% de subvención como costes directos y el cálculo del 25% como coste indirecto. Eso es igual en todos los esquemas de financiación. Con lo cual, evidentemente, la financiación es bastante más interesante que las que se ofrecen a nivel nacional y regional, pero también es verdad que el ratio de éxito es más bajo. Con lo cual, bueno, pues hay un incentivo para participar, pero también hay que estudiarlo. Están los proyectos colaborativos, están los proyectos individuales y luego hay otras formas de participar. Aquí es donde viene el conglomerado de acrónimos bastante largo y que, bueno, pues, que tiene importancia porque hay bastantes ceros detrás, con lo cual hay muchas oportunidades de financiación, pero que también hay que saber situarse para no perderse. Las Eranets son básicamente, en lo que concierne a Europa, varios organismos públicos de distintos países que se juntan para lanzar una convocatoria común. Entonces, lo que nos puede repercutir de una Eranet es cuando ya está en marcha, no cuando lo financia la Comisión Europea, sino cuando ya está en marcha, porque los Estados miembros, los Estados miembros que participan en esa Eranet, lo que hacen es lanzar convocatorias sobre ese tema. Entonces, nosotros, como participantes finales, por decirlo así, no vamos a optar a la convocatoria europea de una Eranet, sino que vamos a optar a la convocatoria nacional que saca o nuestro ministerio, o nuestro CEDETI, o nuestra Dirección General de Innovación, que es quien va a gestionar los fondos a los que nosotros podemos optar. Luego están los programas, el programa Eureka. Es un programa que está gestionado a través de CEDETI, que también tiene cierto apoyo de la Comisión Europea y que básicamente se podría resumir en aquellos proyectos de cooperación internacional de CEDETI que quitamos la casilla porque en ese momento no nos interesaba, porque estábamos a nivel nacional, y que tiene el esquema de financiación de un proyecto CEDETI, es decir, préstamo Euribor a un año con un tramo no reembolsable. En este caso sería el 30%, sería el máximo porque es un proyecto de cooperación internacional. 30% en el caso de pequeña y mediana empresa. Luego, en el caso de que sea grande, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero bueno, está en la presentación. Otra opción de participación es el programa Eurostars. Es un programa que también está gestionado por CEDETI, en el caso de España, pero que sí que tiene una subvención de un hasta 70% del presupuesto. Perdón, hasta el 60%, lo han cambiado. ¿Quién puede solicitarlo? No puede solicitarlo cualquiera. Tienen que ser pymes intensivas en I+D. Para saber si una pyme es intensiva en I+D, hay una serie de parámetros que nos ayudan a medirlo. ¿Cuáles son esos parámetros? Bien por plantilla o bien por la facturación de la empresa, o sea, el gasto en I+D relacionado con la facturación. Se exige la comercialización del producto, proceso, etcétera, que se desarrolle en un plazo de 2 años desde la finalización del proyecto. En el Fast Track era desde el inicio del proyecto. En este caso es desde la finalización del proyecto. Y tiene una duración máxima de 3 años. No hay un presupuesto ni mínimo ni máximo establecido en la convocatoria, o sea, no hay un requisito administrativo presupuestario, pero la media de los proyectos que se vienen aprobando en las distintas convocatorias que ha habido
es de 1,5 millones de euros aproximadamente. Esto es un programa que se puede presentar, el proyecto que opte, se puede presentar a lo largo de todo el año, pero hay una serie de fechas de corte, que lo que hacen es agrupar todos los proyectos que se hayan presentado hasta esa fecha, evaluar y decidir. Dentro del conglomerado de siglas que decía que son un batiburrillo considerable, pero que hay ceros detrás y que por lo tanto pueden tener interés, están las iniciativas tecnológicas conjuntas. Estas iniciativas tecnológicas conjuntas tienen dinero sí o sí detrás. Es dinero de la Comisión Europea junto con la industria. Son iniciativas, ahí tenéis las que están actualmente vigentes, cubren distintos ámbitos industriales de la Unión Europea que se han considerado estratégicos, especialmente interesantes, especialmente relevantes de cara a futuro, etcétera, o lo suficientemente importantes como para que se les dote de un presupuesto específico para proyectos relacionados con ese tema. Entonces, si nosotros somos una empresa que trabaja en el sector salud y que tiene relación con medicinas innovadoras, pues tendremos que fijarnos no solamente en los programas de trabajo, en las opciones, instrumento PYME, Fast Track, etcétera, sino también en las convocatorias que saque la JTI IMI, porque es a quien la Comisión Europea ha encomendado la labor de financiar las acciones de I+D+I relacionadas con los medicamentos innovadores. Y por medicamentos innovadores entendemos lo que es lo que podría ser industria farmacéutica, pero también una empresa que tenga una relación colateral con eso. Bueno, básicamente están muy relacionadas con el transporte. La Shift to Rail es una de las nuevas que lo que busca es trabajar sobre temas de ferrocarril. Una de las más famosas que más tiempo lleva es la Clean Sky, que además está ahora un poco en boga por circunstancias no precisamente buenas, que busca crear el avión del futuro a nivel europeo, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, todas ellas tienen una parte de financiación de la Comisión Europea y otra parte de financiación por parte de las distintas industrias y agentes relacionados que han unido los esfuerzos y los recursos para crear algo al final del periodo, que es, en este caso, 2020. Cada una persigue una cosa concreta y se tiene que trabajar para alcanzarlo. Entonces, las convocatorias siempre están relacionadas con ese objetivo que se ha marcado la JTI para el final de periodo. Por lo tanto, si formamos parte de alguno de esos sectores, miradlo, porque además lo más normal es que si hay una JTI no vaya a haber topics en los programas de trabajo, porque el dinero ya está aquí. Entonces, no lo destinan a partes iguales. Otra sigla que nos interesa es las PPPs, que son los partenariados público-privados. Lo otro también es un partenariado público-privado, pero bueno, esto ya es más de teoría de funcionamiento europeo, por decirlo de alguna manera. Entonces, por ir a lo práctico, la diferencia está en que las JTIs tienen un dinero asignado, tienen una entidad que lo que hace es sacar convocatorias y gestionarlas, por lo tanto, manejan dinero y interesan directamente. Y las PPPs lo que hacen es marcar pautas, por decirlo de alguna manera. Hablábamos antes de la convocatoria FOF tal, ¿no? Pues la convocatoria FOF de Fábricas del Futuro ha venido marcado por los intereses manifestados por la PPP EFRA, que es la asociación que trabaja en temas de fabricación avanzada en la Unión Europea y que manifiesta, tiene línea directa con la Comisión, está establecido de una manera transparente. O sea, no es voy por detrás, pido y me lo dan, no. Es el conjunto de la industria que tiene interés en eso, se junta en esa plataforma
y lo que hace es decir a la comisión cuáles son los intereses que tiene esa industria, para que luego la comisión lo procese y lance los topics para resolver esas necesidades. Como esa, todas las demás. Hay de muchos ámbitos. Varias relacionadas con temas de TIC y luego, bueno, pues el vehículo eléctrico, robótica, construcción eficiente, en fin. Entonces, es interesante esto no porque repartan el dinero directamente, porque los intereses de esta gente se traspasan a los programas de trabajo. Entonces, el dinero nos lo da la comisión directamente, pero si ya sabemos previamente por dónde va esta gente, pues ya podemos saber si podemos optar a eso o no. Entonces, si nos hemos leído la hoja de ruta de EFRA, que son los que marcan las pautas de fábricas del futuro, sabremos si en los próximos programas de trabajo va a haber cosas que nos interesan a nosotros o no. Y entonces ya cuando veamos F o F, pues seguimos leyendo o ya pasamos a la siguiente. Para hacernos una idea, estos son los importes que maneja cada una de esas PPPs. Como vemos, un dinero considerable. Esto no es dinero que manejen las PPPs directamente, insisto, sino que es dinero que dentro de cada programa de trabajo, allá donde se tenga que ubicar en la casilla correspondiente, se establecen topics que en conjunto acumulan esos importes a lo largo de toda la vida del programa marco, que están relacionados con esos temas. ¿Qué pasa? Exactamente lo mismo que con las JTIs. Donde el dinero ya está en un sitio, ya es difícil que vaya a estar en otro. Entonces, si han destinado el dinero en lo que pueda tener que ver con fábricas del futuro para estos temas, pues ya primero es difícil que lo encontremos en otro sitio y por otro lado, la oportunidad está en ese momento. Hasta aquí todo. Bueno, un resumen de en qué consisten los proyectos europeos, de cuáles son las opciones y oportunidades que nos ofrecen y en qué ámbitos. Para todo esto, pues hay que dar una serie de pasos previos, ¿no? Que para empezar es identificarnos ante la Comisión Europea. Entonces, el primer paso es abrirnos una cuenta en ECAS, en el servicio de autenticación. ¿Esto qué nos permite? Obtener el PIC, que es como nuestro CIF europeo, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que nos identifica ante la Administración Europea como entidad. Primero comprobamos, no sea que alguien haya oído una charla parecida a esta y haya dicho, pues voy a meter a mi organización aquí, que total, como es gratis, pues. Entonces, para evitar duplicidades, primero comprobamos. El siguiente paso es el registro, precisamente. Nos vamos a ECAS y registramos. En la presentación también están los enlaces a las páginas correspondientes. Y después rellenamos los pasos que nos piden para obtener el PIC. La obtención es automática. En cuanto terminamos el proceso tenemos un número y ya podemos presentarnos a convocatorias. Aún así, hay un paso posterior que dar, que es la acreditación del representante legal, que para eso hay que enviar una documentación por correo postal a la comisión. Esto todo os lo va diciendo el asistente, o sea, está hecho para que cualquiera lo pueda completar. Pensaba que era una duda. Con lo cual, primero comprobamos, luego nos registramos en ECAS y luego tenemos a mano las cuentas de la empresa, la fecha de constitución, etcétera, para completar el formulario más rápidamente y ya obtenemos el PIC. A modo de resumen, que ya nos hemos quedado los mejores, que lo sepáis. No es obligatorio ir a Europa. Esto no es una condición establecida en ningún sitio, pero sí que es muy interesante. Entonces, en la medida de cada organización, pues podemos hacer el pensamiento interno de intentar mirar por lo menos hacia allá y luego ya descartarlo, ¿no? En el caso de que no toque. Si aprovechamos la red de contactos en el plano comercial, una empresa que es exportadora y que exporta a la Unión Europea ya puede tener socios, porque ya tienes un proveedor, tienes un distribuidor
o conoces a tu competencia. En fin, la actividad comercial también nos permite conseguir socios de una manera solvente para entrar en esos consorcios que se necesitan para participar. No hay que tener miedo a compartir. Compartir es amar, decía alguien, y eso, ¿no? Pues eso, pues en este caso compartir es crecer. Con lo cual, si nos abrimos a los demás se van a abrir a nosotros y, por tanto, vamos a poder mejorar cosas dentro de nuestra empresa. Si tenemos una idea, pero por no compartirla o por no gestionarla, la dejamos ahí, pues es como no tener nada. Entonces, sí, yo tengo una idea, ¿vale? ¿De qué te sirve? No, supera ese valle de la muerte e intenta hacer algo con ella, ¿no? En el caso de que nos encontremos con lo que hablaba antes el caballero, que es que, mira, mi organización no está para esto y no tengo tiempo yo de ponerme con estas historias y lleva mucho tiempo y yo no tengo estructura para ello. Bueno, pues hay organismos que permiten el cubrir, al menos en buena parte, ese hándicap. Desde los centros tecnológicos, por la parte que nos toca, como la administración pública también facilita la labor en este tema. Una administración no te va a escribir una propuesta, pero sí que te puede orientar, que bueno, pues es un valor añadido importante también, ¿no? Y lo más importante es tener ganas. O sea, olvidémonos de tamaños, olvidémonos de circunstancias, olvidémonos de estructuras, olvidémonos de características. Si tenemos ganas de hacerlo y queremos hacerlo de verdad, al final vamos a encontrar la fórmula de poder participar, porque puede ser a través de nuestras propias ideas que pongamos en marcha, o puede ser a través de subirnos a carros que ya estén intentando rodar. Y no hay que tener miedo tampoco a eso. A lo mejor inicialmente no es nuestra prioridad absoluta, pero sí que nos cuentan algo que se quiere hacer y que resulta que nos es interesante porque nos va a mejorar puntos de nuestra organización. Pues adelante. Y además eso te permite subirte al carro, que genera un círculo virtuoso, porque si trabajas bien en un proyecto, aunque sea de una manera, vamos a decir, residual, aunque no sería la palabra más adecuada, nos permite el que ya nos conozcan y entonces, cuando ya tengamos nosotros la idea, ya sabemos a quién llamar, porque además ya tenemos identificado a quién trabaja bien, a quién trabaja regular, quién es más especialista en esto, quién es más especialista en lo otro, en qué país tiene más interés esto y por lo tanto va a haber más posibilidades de generar un consorcio interesante o no, etc. Entonces, sobre todo eso, que tengáis la información clara, que tengáis las ideas claras de todas las opciones que tiene y principalmente que tengáis ganas de poneros a ello, porque es trabajo, pero bueno, es una oportunidad también. Y hasta aquí, puedo leer.